en esta sesión convoca nuevamente la ciencia. Muchas veces nos reunimos para otras cosas, pero bueno, en esta ocasión va a ser para hablar de ciencia. A mí en lo personal me satisface muchísimo el tema que Sandra nos va a desarrollar. Yo los invito a todos, el que no lo haya hecho, a que lean el artículo que digamos en la semilla de todo esto. Sandra, por supuesto, que lo va a mencionar en su presentación. Hoy tuve la curiosidad de entrar al Google Scholar y ver cuántas citas tenía este artículo de Sade, al que, bueno, evidentemente Sandra se va a referir, como decía, y que es el origen de todo lo que tiene que ver con la matemática difusa. Y nada más tiene 97.367 citas. Es correcto. O Pues sea, pero es una cosa, por lo menos a mí como matemático, la verdad me parece fabuloso el artículo, escrito de una manera súper simple, una cosa muy sencilla y que, bueno, pues sin duda revolucionó la teoría de conjuntos a partir de ahí. En fin, el tema que nos va a desarrollar la maestra Sandra Roblero es, como ustedes lo pueden ver ahí, lógica difusa, herramienta de inteligencia artificial para pronóstico y optimización. Entonces, pues después de tantos inconvenientes, le voy a ceder la palabra a Sandra, pero antes les advierto a todos o les informo, no es una advertencia, es una información, que la sesión se está grabando. Deben saberlo porque pues, va a quedar, lo que todos digan va a quedar grabado y entonces deben ser eh, advertidos o informados de que esta sesión está siendo grabada. Por supuesto, sobre todo cuenta con la autorización de Sandra. Adelante, Sandra. ok, pues buenas tardes. Como bien decía el doctor Manuel, esta sesión está grabada porque por supuesto tenemos posibilidades de compartirla con los colegas que el día de hoy no pudieron estar con nosotros por diferentes actividades propias del tecnológico. Pues bueno, de manera, ya el doctor Manuel comentó, se trata de dar a conocer, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Pues dar a conocer las actividades o en este caso los proyectos en los cuales se ha trabajado a lo largo de que pues estudio mi maestría en ciencias de la computación y bueno, y estamos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, les voy a hablar un poquito de lógica difusa y cómo nos sirve la lógica difusa como una herramienta de inteligencia artificial para hacer pronóstico o para hacer optimización. Vamos a empezar. El contenido de la presentación, tenemos una parte introductoria. Vamos a hablar un poquito de conceptos de lógica difusa y un punto súper importante de la lógica difusa es dónde se encuentran las aplicaciones con esta herramienta. Voy a hablarles respecto a los proyectos en los cuales yo he trabajado dentro y fuera de la institución y bueno, vamos a tener una parte de conclusiones y referencias. Ok. Podemos decir que el origen de la lógica difusa, digo, no es un concepto que tengamos nuevo, pero viene principalmente de filósofos griegos, Aristóteles, que fue el primero en introducir las leyes del pensamiento, y una de esas leyes es la del tercero excluido, que afirma que para toda proposición P, una de las dos posibilidades P o no P, debe ser verdadera. Sin embargo, esto no es totalmente cierto. Y me gusta mostrarles esta imagen porque esta imagen para mí refleja mucho de lo que el sin embargo implica en el texto anterior. En el texto anterior decíamos que una proposición es verdadera si esa proposición es P o no P. Pero esta imagen, por ejemplo, nos refleja que es un vaso que tiene agua, pero yo no puedo afirmar que este vaso esté totalmente lleno o esté vacío. Y entonces esta forma de pensamiento es la que impera en varios campos o en varios dominios de nuestra vida, ¿no? Entonces, el
tener ese pensamiento entonces nos da origen a lo que es la lógica difusa. No podemos decir siempre que una proposición es verdadera o falsa, o en un momento determinado un elemento de un conjunto pertenece o no pertenece. Entonces tenemos campos en el mundo real que no necesariamente se manejan bajo este criterio. Y bien también lo decía el doctor Lazo, el considerado como padre de la lógica difusa es Lofty-Sade, es de los científicos mayor referenciados. Bueno, ya nos dio el dato el doctor. Él es el que inicia con esta teoría, específicamente en 1965. Él desarrolla su publicación, la da a conocer, pero la da a conocer de tal manera que muchos a partir de esta publicación, pues bueno, empieza a hacer las contribuciones a él y empieza el desarrollo de lo que es la lógica difusa. Pero, ¿qué es la lógica difusa como tal? ¿Cómo la podemos definir? La podemos definir como un conjunto de principios matemáticos basados en grados de pertenencia o en grados de membresía, cuya función es modelar información. Entonces, uno de los puntos importantes que vemos aquí con la lógica difusa, pues que va a ser esa herramienta de principios matemáticos que me va a permitir modelar información. Y este modelado se hace con base a reglas lingüísticas que aproximan una función mediante la relación de entradas y salidas del sistema. Esta lógica presenta rasgos de pertenencia dentro de un intervalo entre 0 y 1, a diferencia de la lógica convencional o la lógica clásica, en donde el valor es 0 o 1. Entonces, este es, yo creo que el punto de partida de la lógica difusa, los grados de pertenencia o los grados de membresía que se le dan a los conjuntos o a los objetos para la pertenencia en cualquier ámbito que estemos trabajando. De manera muy general, nosotros tenemos un esquema del proceso mecánico de inferencia difuso. Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar en este esquema? Yo tengo siempre entrada de datos. Todo sistema siempre requiere retroalimentación de datos. Estos datos pueden venir de diferentes fuentes. Específicamente lo que hemos estado trabajando en la DEPI es precisamente todos los datos que generan los doctores en la parte experimental. Entonces, esos datos nosotros los tomamos, los pasamos a un proceso fusificador que no es otra cosa más que darles esos grados de pertenencia a los datos, obviamente con ayuda del experto. Este proceso pasa por un mecanismo de inferencia en donde tengo definida reglas conocidas como reglas difusas, que tienen la estructura if-then, que la mayoría de nosotros conocemos en algún momento de la licenciatura o del bachillerato. Hemos tenido reglas o hemos tenido condicionales, que también así se llaman, y que tienen esta estructura: si una condición, entonces una acción. Y una vez que se pasa sobre este mecanismo de inferencia, pues bueno, viene un proceso de fusificación, que es convertir esos datos que ya estaban de manera difusa, convertirlos a datos nítidos para tener datos de salida. Este es el mecanismo de inferencia clásico que se maneja en lógica difusa. Y bueno, aquí este esquema nos representa cómo nosotros podemos entender ese proceso, sobre todo si estamos haciendo una clasificación de cosas o de objetos en el mundo real. Y entonces aquí en esta imagen podemos ver una clasificación de personas de acuerdo con su estatura. Y si nosotros quisiéramos hacer esta clasificación en dos conjuntos, en la parte superior, pues bueno, visualizamos al conjunto de personas que quiero clasificar. Y si yo estoy trabajando en conjuntos clásicos o conjuntos duros, que también se le conocen, que es la imagen de la parte izquierda, pues bueno, yo pudiese tener ahí definido si una persona es baja o es una persona alta. Entonces yo tengo bien definido cuáles son los grupos de las personas bajas o las personas altas. Sin embargo, este criterio de clasificación es diferente en los conjuntos difusos. Hablábamos que en la lógica difusa tengo un grado de pertenencia.
Y entonces ese grado de pertenencia va a tener que ser para cada uno de los miembros del conjunto, para cada uno de los elementos del conjunto. Entonces, si yo tomo de referencia a la persona más alta que hay en el conjunto de personas, pues bueno, si yo me voy al conjunto de los altos, pues tiene un grado de pertenencia. Y si nosotros decimos que el intervalo que se maneja en conjuntos difusos es de 0 a 1, pues bueno, se entiende entonces que el que tenga el valor de 1 tiene el mayor grado de pertenencia de ese conjunto. De tal manera que esta persona que está aquí representada como la más alta, pues se le da un grado de pertenencia. En este momento se le está dando un grado de pertenencia de 0.9 o 0.9. Entonces, estos grados de pertenencia que tienen cada uno de los elementos del conjunto me dan mayores posibilidades que cuando yo estoy trabajando con conjuntos clásicos. Y ahorita en los ejemplos que les voy a mostrar de lo que hemos desarrollado, pues bueno, se pretende que estos conceptos queden mejor entendidos. Existen muchas aplicaciones, muchas aplicaciones de esta teoría de lógica difusa. Pero el que tuvo mayor auge, o el que le dio el auge realmente a la lógica difusa, es un tren automático de Sendai sin conductor en Japón. Quiero comentarles que este tren automático, por supuesto, trabaja a través de controladores difusos. Hoy por hoy sigue funcionando a la perfección. Entonces, en el mundo real, así lo manejamos nosotros, existen muchas aplicaciones con respecto a la teoría de lógica difusa. En 1983, por ejemplo, Fuji aplica lógica borrosa, que también se le conoce, para el control de inyección química para plantas depuradoras de agua por primera vez en Japón. Y en 1987 la empresa Omron desarrolla los primeros controladores borrosos o difusos de manera comercial. Entonces, gracias a esto, sí es importante comentar que todo este desarrollo, pues bueno, el auge lo tiene Japón. Si bien los americanos, por así decirlo, o en Estados Unidos, como que no en un principio no tenían mucha fe en esta teoría, porque como que malinterpretaron la teoría de lógica difusa por lógica confusa, y así lo maneja en varias publicaciones. Realmente las aplicaciones fuertes se dan en Japón a principios de los 80s, pero hoy por hoy tenemos aplicaciones en todos los lugares de todo el mundo. Entonces, las aplicaciones pueden ser en trenes, sensores, sistemas de estabilización de imagen en cámaras fotográficas de video, en sus diferentes marcas, electrodomésticos, lavadoras, aires acondicionados, los sistemas de ABS, que son los sistemas de frenado, pues también emplean controladores difusos, cambio automático de Renault, por ejemplo, son algunas de tantas aplicaciones que tenemos hoy en día con respecto a esta teoría de lógica difusa. De manera muy concreta, yo quiero presentarles aquí 4 proyectos que hemos trabajado dentro y fuera del ITLA, que han sido proyectos en donde se han empleado esta técnica o esta teoría de lógica difusa. El primer proyecto de ellos, denominado Modelo Difuso para el Pronóstico del Examen General de Egreso de Licenciatura, este proyecto forma parte de mi tesis de maestría y fue desarrollado en el Centro Universitario Guayan Valle, México, de donde soy egresada de la maestría. ¿En qué consiste este proyecto o en qué consistió este proyecto? Bueno, pues el examen general de egreso de licenciatura es un examen que se aplica a los egresados de licenciaturas de ciertas universidades que toman este examen como una opción de titulación. Entonces, ¿cuál es el problema que impera para los que hemos presentado en algún momento el examen general de egreso de licenciatura? Pues bueno, a pesar de que tenemos una guía, pues desconocemos realmente cómo nos va a ir en ese examen, ¿no? Cómo nos irá en ese examen. Nosotros encontramos el problema en la universidad que el 80%, el 70% de los que iban a aplicar el examen, pues les iba muy mal. Entonces no alcanzaban el puntaje mínimo requerido, que son 1000 puntos, para poder obtener o poder seleccionar
esta opción para titulación. Entonces, el mecanismo de la universidad es de que si no acreditas o no alcanzas ese puntaje, pues bueno, te quedas como castigado, por así decirlo, un año. O sea, no puedes seleccionar ninguna otra posibilidad de titulación hasta que pase un año. Entonces, pues bueno, eso retrasa un poquito el proceso y por supuesto, aquí estamos hablando de la eficiencia terminal. Entonces, ese impacto que tiene la universidad, pues bueno, decidimos pues construir este modelo bajo este esquema difuso para ver cuál es el comportamiento con respecto a lo que evalúa Ceneval y cómo nosotros pudiéramos aportar un granito de arena para poder definir si un alumno que presenta el examen general de licenciatura a través de Ceneval, pues bueno, visualizar bajo estos criterios que ahorita les voy a comentar, si podían o tenían por así decirlo, garantizado el alcanzar ese puntaje mínimo requerido. ¿Cuáles son los elementos o cuáles son esos datos de entrada que nosotros quisimos considerar o como parámetros de entrada que quisimos considerar para el modelo? Pues bueno, por supuesto, las calificaciones de los alumnos, la evaluación docente que los alumnos le proporcionaban a los alumnos, los alumnos a los profesores. Manejamos un concepto que se llamó pérdida de conocimiento, que tenía que ver con respecto al tiempo que los chicos habían dejado de estudiar al momento de aplicar el examen. Ahí lo consideramos en 5 niveles bajo cada una de las áreas, considerando que para ingeniería en sistemas en particular, el Ceneval te evalúa 5 áreas, entonces para cada una de las áreas les definimos ciertos parámetros o ciertos valores. Y también consideramos la experiencia que el chico ya había tenido en alguna de esas áreas a través de una entrevista, en qué se estaba desempeñando para nosotros poder incorporar los elementos aquí. Y bueno, y al final de retroalimentar al sistema, pues ya tener en cada una de las áreas que evalúa el Ceneval el puntaje que nosotros pronosticábamos que el chico iba a obtener. Y con esto también tener el pronóstico para ver de manera general cuál era el puntaje que el estudiante o el alumno iba a obtener. Es importante comentar que bajo este sistema de inferencia difuso, pues logramos tener un 99% de certeza con respecto a los datos que nosotros estábamos manejando. Este sistema, por supuesto, como sabemos perfectamente todos los sistemas, pues bueno, nos ayudan a que con la información que se provea, pues bueno, la universidad tuvo los elementos para establecer las estrategias para aquellos chicos que tuvieran un pronóstico de un nivel bajo, para darles cursos o capacitarlos o prepararlos para precisamente para ese examen Ceneval. Otro proyecto súper interesante, que ese sí lo trabajamos en el ITLA con un chico de maestría, cuando antes teníamos la maestría en tecnologías de la información en la DEPI, es un trabajo denominado modelo de inferencia difuso para clasificar estilos de aprendizaje con base en el test Honey y Alonso, y eso comento que fue elaborado en el Tecnológico de Tlalnepantla. Les comento muy brevemente qué consiste el test. El test son 80 preguntas en donde, de acuerdo a la cantidad de aciertos que tengas en cada una de esas preguntas, te puede clasificar en algún estilo de aprendizaje. En este caso puede ser activo, reflexivo, teórico y pragmático. Al finalizar de tu elaborar el test, al final te dice qué estilo de aprendizaje tienes. De manera muy general, lo que hacía el Departamento de Desarrollo Académico, que es un departamento que ayuda precisamente al tecnológico para ver cuáles son las estrategias de poder dar cursos a los alumnos o incluso también a los maestros para capacitarlos, pues bueno, ellos lo llevaban de manera manual y bueno, y al final del día les establecían, bueno, tú eres activo, o tú eres reflexivo, o tú eres teórico, o tú eres pragmático. Entonces, nada más les decía qué estilo de aprendizaje tenías. Entonces, nosotros decidimos utilizar esta información de 3 generaciones diferentes de los chicos de primer semestre y modelarlos con esta teoría de lógica difusa para ver cuál era el comportamiento de manera general
de los grupos, cómo estaban llegando, ¿no? Entonces, bajo estos criterios se establecieron las variables lingüísticas, los valores lingüísticos para cada una de esas variables, y bueno, y se manejaron funciones de pertenencia. En este caso fueron funciones de pertenencia trapezoidales para poder definir esto, y se elaboraron 61 reglas de inferencia con las características que ya les comenté, if then, de cada uno de cada una de esas variables, para posteriormente, esto se hizo en programación, esto no se utilizó MATLAB, se hizo en programación, y al final, pues bueno, el mismo sistema nos definía el estilo de aprendizaje de los alumnos o de cada uno de los alumnos, de tal manera que ya con esta información que nosotros generábamos, podíamos entregarle un reporte a desarrollo académico de manera grupal cuáles eran los estilos de aprendizaje de los muchachos, porque al final del día no necesariamente impera un estilo de aprendizaje. Puedes tener a la vez varios estilos de aprendizaje. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues bueno, que desarrollo académico, bajo esta información que se tenía, pues pudiera establecer las estrategias para tratar a un grupo específico. Es decir, si un grupo impera su estilo de aprendizaje activo, pues bueno, los maestros que impartan en esos grupos, pues no pueden ser maestros con estilos de enseñanza pasivo, por así decirlo, ¿no? O teórico. Entonces, la toma de decisiones siempre que tiene cabida en este tipo de sistemas de información para dar solución a la problemática que se esté tratando. Otro trabajo también muy interesante, que incluso les comento que a raíz de este trabajo se han desarrollado 3 tesis de maestría, de la maestría que en este momento se está manejando en la DEPI, es la aplicación de lógica difusa para determinar la combinación óptima de parámetros del proceso de shot pinning en términos de la resistencia a la fatiga sobre un aluminio específico. Ahí lo único que variamos, por supuesto, fue el material. Digo, sin ser experta en la materia, les puedo platicar que el proceso de shot pinning, que también se le conoce como granallado, es un proceso que se emplea en la industria aeronáutica y automotriz para incrementar la resistencia a la fatiga de diversos materiales que conforman estructuras y componentes. Los efectos de dicho tratamiento son esfuerzos compresivos, esfuerzos residuales, rugosidad, endurecimiento, por mencionar algunos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer aquí es que con toda la parte experimental, y porque estos son proyectos que trabajamos con el doctor Solís, que toda la información que tenía en la parte experimental, los datos que había generado él en la parte experimental, pues bueno, nosotros lo tomamos como datos de entrada para procesarlos a través de esta técnica de lógica difusa, considerando estos datos de entrada. En este caso fueron los esfuerzos residuales, el endurecimiento y la concentración de esfuerzo. Se elaboraron las reglas para que yo pudiera tener una salida, y esa salida no es otra cosa más que definir cuáles son los parámetros óptimos para poder, en este proceso de shot pinning, garantizar o incrementar la resistencia a la fatiga de los materiales que se están trabajando, específicamente el material que les acabo de comentar. Entonces, también es un proyecto súper interesante, fue un proyecto interesante que trabajamos en el ITLA. Y el último proyecto en los cuales hemos estado trabajando es un sistema experto para el análisis visual de superficies metálicas ferrosas expuestos a procesos corrosivos. Este es un proyecto súper interesante porque en la actualidad todavía hemos comentado con los doctores que todavía podemos robustecer este sistema que en su momento hizo un chico de la primera generación. Todavía tiene posibilidades de seguir creciendo y hacerse más robusto. Aquí de manera muy general les platico, digo, yo no soy la experta en corrosión, ese es el doctor Víctor, pero él nos daba la información con respecto a los parámetros de entrada que pudiéramos nosotros tener para poder visualizar cuál es el comportamiento de ese proceso corrosivo. Y entonces mis parámetros de entrada
teníamos o tenemos, por ejemplo, el ataque superficial, el agrietamiento, la descamación, la picadura, etcétera. Entonces son parámetros de entrada o son variables visuales macroscópicas propuestas por el experto para poder determinar el nivel de corrosión de un material. Se generó ese motor de inferencia o ese sistema de inferencia. ¿Y qué es lo que me interesaba o qué es lo que nos interesa en este proceso? Pues bueno, los parámetros de salida es con respecto a la corrosión. Si la corrosión era por picadura, una corrosión, así se le conoce, filiforme, inducida por esfuerzo, galvánica o atmosférica. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesaba saber en su momento. Bajo ese esquema y a través de handbooks, nosotros pudimos visualizar las variables y los niveles bajo las imágenes, porque estos ya son patrones definidos que están en handbooks. ¿Cuál es el nivel, por ejemplo, de picadura de un material? Y nosotros lo definimos bajo estos criterios. Todo esto, jóvenes y colegas, pues bueno, es importante comentar que no es un trabajo que yo haya hecho sola. Por supuesto, es un trabajo multidisciplinario y creo que una de las encomiendas que tenemos en la DEPI es ese trabajo multidisciplinario que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, para clasificar con respecto a los patrones de estrías, pues bueno, aquí tengo los niveles y así sucesivamente, descamación, estrías, agrietamiento, etcétera. Y entonces este proyecto les comento que es súper interesante porque da para mucho más. Nosotros ahorita en este momento tenemos este sistema experto de manera visual. Parece ser que alguna de las propuestas de doctores, pues bueno, es fortalecer o robustecer este sistema. Y bueno, y ya para concluir, pues bueno, principalmente les puedo comentar que la lógica difusa está enfocada a la toma de decisiones, como bien se los comenté, cuando existen datos o conocimientos inciertos, cuando existiendo diversas aplicaciones para la vida real y donde se reemplaza al experto por un sistema difuso basado en reglas. Para estos trabajos se seleccionó este modelo debido a que ofrece las siguientes ventajas. Nos dice que al momento de pronosticar y hacer optimización, pues proporciona una manera sencilla y eficaz para extraer conclusiones de información de vaguedad, ambigüedad o imprecisa. Por lo tanto, simula la toma de decisiones humanas y puede trabajar a partir de datos aproximados para obtener soluciones precisas. Además, incorpora una forma alternativa de pensar, lo que permite que todo pronóstico, o en este caso, optimización, sea modelado con un nivel de abstracción que refleje conocimiento y experiencia a partir de esas reglas de inferencia y permite expresar conocimiento con conceptos subjetivos. De tal manera que la lógica difusa, pues bueno, nos ayuda mucho en algunos campos o en algunas disciplinas para ya sea hacer pronóstico o para hacer optimización. Tenemos algunas referencias y pues bueno, por mi parte sería todo lo que es la presentación. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues estoy a sus órdenes. Gracias, Sandra. Sí, bueno, los que quieran hacer alguna pregunta o comentario pueden usar la manito o si quieren, somos pocos, pueden directamente abrir el micrófono y tomar la palabra. Ya si vemos que hay más de uno, pues entonces, ¿alguien que quiera hacer alguna intervención, algún comentario, alguna pregunta? Creo que tu hija quiere hablar, Iván. No, yo activé el micrófono, pero es que ella está hablando en otra videoconferencia. Adelante. Disculpe. ¿Qué programa ocupa? Ocupa MATLAB para hacer la lógica difusa, ¿verdad, maestra? Ajá, en los dos primeros proyectos que les presenté, lo programamos en Java. Y los otros dos, que ya son aplicados al área de ingeniería, utilizamos MATLAB. ¿Qué otros programas se pueden utilizar?
De hecho, algunos lenguajes de programación ya traen el plugin de FusyLogic para trabajarlo. En específico, nosotros decidimos Java porque era el dominio de mi director de tesis y por supuesto en eso estábamos enfocados. Ahorita no recuerdo cuál otro, pero en la literatura nosotros podemos encontrar que la mayoría de los procesos ingenieriles utilizan MATLAB. Pero es una función ya predeterminada, digámoslo así. Sí, mira, el toolbox que trae MATLAB, pues bueno, es muy amigable. Lo único que tú tienes que generar es tu modelo. Por supuesto, ya tienes que tener conocimiento de los datos de entrada. Ajá, o sea, tus variables que vas a manejar, tus variables lingüísticas, que así se le conoce. Y para cada una de esas variables o para cada uno de esos datos de entrada, con ayuda del experto, pues tú tienes que definir cuáles son esos valores que tú le vas a dar a esas variables, ¿no? Dependiendo lo que tú quieras. En el ejemplo del proceso de shot pinning, utilizamos 3 variables de entrada, 3 variables lingüísticas, y bueno, para las 3 tesis que les comenté que salieron de ese proyecto, pues empezamos a considerar diferentes funciones de pertenencia, es decir, diferentes valores lingüísticos para poder definir esas variables y poder tener un proceso de optimización. Aquí la intención era que nos diera cuáles eran los parámetros o cuáles son los parámetros óptimos para llevar el proceso de shot pinning. Pero sí, MATLAB es muy amigable. Es muy amigable de manera muy, muy visual. Bajo el toolbox tú puedes empezar a formar o a crear tu modelo de inferencia. Gracias, maestra. Sí, de nada. Manuel, tienes silenciado tu micrófono. Sí, ya me di cuenta. ¿Otro comentario, otra pregunta? Yo quería hacer un comentario también porque una de las aplicaciones que también tiene todo este panorama, digamos, difuso, es que en ocasiones en problemas de clasificación, o sea, lo clásico es que tenemos un conjunto de objetos conocidos en determinadas clases y tenemos un objeto nuevo y queremos etiquetarlo o clasificarlo. Muchos clasificadores funcionan comparando, digamos, las descripciones o la información que se tiene de los objetos ya clasificados y el nuevo objeto que se quiere clasificar. Y precisamente ahí se utilizan también criterios de este tipo, o sea, donde cuando se compara un objeto con el otro, atendiendo a un atributo específico, no se dice si son iguales o si son diferentes, sino en qué medida son iguales o diferentes. Y para el uso de esos grados de, digamos, de similitud, entonces se puede tener en cuenta también un enfoque difuso. Son muchísimas las aplicaciones de todo este panorama difuso y bueno, una de las áreas grandes también de desarrollo, como mencionaba Sandra, es el de el control, en particular el control difuso, que tiene que ver con todos estos aparatos y esas cosas que ella nos mostró. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Si no hay más comentarios y preguntas, yo quiero agradecerles a todos, pero muy especialmente quiero agradecerles a Rodrigo y Daniela, que son egresados de nuestro programa de maestría, que hayan aceptado la invitación, que estén con nosotros. Los invitamos a que siempre se mantengan en contacto con nosotros, además de, bueno, nuestros colegas del departamento, los estudiantes que están en activo, pero creo que de los egresados son ellos los que están en esta sesión. Gracias por estar con nosotros. Les anuncio que el próximo mes el doctor Andrés nos va a hacer una presentación, ya les haré llegar la invitación, ya les haré llegar el resumen. Si quieren invitar a otros colegas, ya sean estudiantes o investigadores, profesores, a nuestros seminarios, con gusto también los recibimos. Y si ustedes quieren presentar algún tema en alguna ocasión, me envían la solicitud, valoramos el tema y si es de interés para el colectivo, pues adelante. Muchísimas gracias, Sandra, por el tiempo que le dedicaste a esto. Sabemos que estás muy apretada en tiempo, pero te agradezco yo personalmente y todos mucho
que haya dedicado tiempo a esta presentación. Gracias, Entonces, nada más un comentario. Mira, como estábamos en grupos diferentes ahorita, en sesiones diferentes más bien, comentábamos con Rodrigo, que también es un egresado de la primera generación y que actualmente se encuentra estudiando el doctorado en el CIMBESTAB. Pues bueno, también correrle la invitación, porque segura estoy de que en un futuro no muy lejano, pues bueno, también tendrá algo que mostrarnos o que enseñarnos, ¿no? Vaya, estamos en ese proceso todos de estar aprendiendo todos los días cosas nuevas y segura estoy que los egresados que están estudiando un doctorado, pues bueno, también pues nos pudieran aportar, ¿no? claro, claro que sí. De hecho, bueno, pues sí, los invitamos a todos. Tengo alguna dificultad con algún correo que, bueno, trataré de resolver, pero siempre los vamos a incluir en las invitaciones y evidentemente, bueno, este seminario, digamos que todavía está en etapa de nacimiento y crecimiento, pero yo estoy seguro que en próximas sesiones las discusiones van a ser mucho más ricas, donde incluso alguien pues presente una idea, ya no un tema del cual hay tanta literatura publicada como en algunos casos hemos hecho hasta ahora, sino pues sencillamente una idea, traer a debate una idea. Yo estoy pensando que este problema se puede atacar por aquí y ahí debatimos, cada cual pone su punto de vista y surgen entonces proyectos que fue en principio o se mantiene siendo uno de los objetivos del seminario, que podamos interactuar entre las líneas de generación y aplicación del conocimiento que tenemos en nuestro posgrado, que son la de ingeniería de superficie, ingeniería de cómputo y nuevos materiales. Perdón que no me sepa el nombre completo de la línea, pero es algo así como nuevos materiales o materiales sustentables. Bueno, pues no los demoro más. La idea es esta, dedicar un tiempo del viernes en la tarde antes de comer a hablar de ciencia. Una vez más, gracias. Si a alguien le interesa la grabación de esta presentación, me lo hacen saber igual y se los hago llegar. Que tengan todo buen fin de semana. Nuevamente, gracias, Sandra, y gracias a todos. Gracias, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.